encendías una luz de alarma recién en tu conferencia respecto a la reforma impositiva, que con este déficit fiscal es prácticamente inviable pactarla, hacerla. No, puede haber una. Lo que digo es que digamos, cuando uno piensa en un sistema tributario, vos tenés un par de conceptos que lo definen de alguna manera. Hay uno que es muy importante cuando hay déficit fiscal que se llama suficiencia. ¿Me alcanza o no me alcanza lo que voy a recaudar con estos impuestos para el gasto que tengo? Y hoy tenés un nivel de déficit muy alto y entonces el criterio de la suficiencia por ahí es más importante que el de la eficiencia o que el de la equidad o que otros criterios de fácil recaudación, otros criterios que definen una estructura tributaria. Lo que yo digo es, bienvenido sea que nos pongamos a debatir, pero en un contexto de alto déficit fiscal tampoco podemos esperar un cambio demasiado abrupto de todo el régimen, ¿no? De cambiar el escenario fiscal, 2 puntos clave que tendría que tener la reforma tributaria. Yo creo que hay que facilitar el empleo, por lo tanto creo que cualquier rebaja de los impuestos asociados con el empleo es importante, eso me parece trascendental. Y después tenemos un tema de transaccional que involucra a las provincias, que es la duplicación que tenés de alguna manera creada entre IVA e ingresos brutos, y ingresos brutos es mucho más distorsivo todavía que el IVA, pero hay sectores donde el IVA es un costo más, porque no generás créditos fiscales. Entonces hay que tratar de hacer una reforma que generalice los impuestos más eficientes, que son los impuestos a los réditos o las ganancias de las empresas y los réditos o los ingresos de las personas, y bajar un poco el componente de impuestos indirectos, que como por ejemplo el impuesto a los ingresos brutos o al IVA. Pero siempre también viste, una reforma tributaria involucra también las relaciones fiscales entre la nación y las provincias. O sea, me parece que mucho debate, hay una expectativa muy grande creada respecto de esa reforma, y me parece que como tiene que salir por el Congreso, tiene que ir ser consensuada, tiene que ser avalada por las provincias en una situación de alta necesidad de fondos, tanto del lado nacional como de las provincias. Yo diría, seamos optimistas, algo va a haber, pero tampoco creo que va a ser la reforma, ¿no? Es un primer paso, me parece. Y además hay que congeniarla con la potencial reforma laboral y el accionar de los sindicatos. Bueno, la reforma laboral, más allá de que se pueda hacer algún tipo de modalidad promovida y demás, o cierta flexibilidad a nivel empresa, los convenios, viste, bajarlos de grado menor, tener más preponderancia sobre los de grado mayor, quitar la ultraactividad y demás. Buena parte de la reforma laboral, cuando uno habla con un empresario, ¿qué está pensando? Está pensando en que se le bajen los costos, las cargas, digamos, ¿no? Lo cual tiene un componente positivo siempre, y tiene un componente corporativo importante en términos de cuánto te sale un sindicato, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde va a haber que laburar bastante, porque tiene que ser aprobada por consenso, incluyendo el consenso de los empresarios, el consenso de los sindicatos y la política, ¿no? Te cambio un poco el escenario, teniendo en cuenta el resultado del domingo, ¿qué economía cabe esperar, según tu criterio, de acá a octubre? ¿Y qué mercado financiero cabe esperar de acá a octubre? Yo creo que no va a haber grandes alteraciones en términos ni de política cambiaria, monetaria, fiscal. Los mercados van a seguir muy expectantes. La mayoría de los analistas privados más serios de Argentina, políticos más serios, creen que el resultado de octubre sigue tan incierto como antes. O sea, no hay nada que... Me refiero a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es donde de alguna manera se dirime la opinión pública y el juicio sobre el acto electoral. La mayoría cree que eso es una elección que no está definida. Por lo menos te digo, la gente más seria, que no, vos sabés que lo hace, le dice a todos lo mismo, ¿no? Que no cambia el discurso, depende de con quién habla. Te están diciendo que es un escenario electoral mucha incertidumbre. Y la política la política económica va a tratar de amoldarse a ese escenario. Por lo tanto, lo que vimos hasta agosto va a seguir hasta octubre. Yo creo que el Banco Central tiene una tarea importante, que es reafirmar su objetivo antiinflacionario, cosa que no lo va a hacer en el corto plazo por esta cuestión de condicionamiento político. Tal vez sí lo haga después de octubre, que volvamos a ver el viejo Banco Central, que absorbe más rápido la liquidez, que se preocupa más por la inflación. ¿Le ves un piso al dólar? La verdad que el problema con el dólar es que el banco todavía, digamos, hay muchos dólares que importó el Tesoro colocando deuda exterior que todavía no se pasaron a pesos, ¿no? Con lo cual ahí el Banco Central va a tener que definir qué hace con esos dólares, si lo monetiza directamente en su balance o si los saca al mercado. Pero en definitiva, me parece que si hay algo, el dólar no es una mercadería escasa hoy en la economía argentina.
y no me parece que el Banco Central tenga un objetivo de dólar, por lo tanto va a seguir habiendo fluctuaciones, y hablar de pisos y techos en un contexto de relativa flotación depende del Banco Central. Entonces yo no sé si el Banco Central hoy va a actuar mostrando un objetivo de tipo de cambio, porque eso le significa dejar de tener control de la cantidad de dinero, y entonces ahí se generan estas dudas precisamente, decir, che, ¿cuál es tu objetivo? ¿Es un objetivo de tipo de cambio? ¿Es un objetivo de inflación? ¿Usás la tasa de interés? ¿O qué? ¿Cuál es tu instrumento? Entonces el Banco Central tiene que ser muy cuidadoso, está ganando credibilidad y reputación. Y después de todo, lo más importante que hoy tiene que hacer el gobierno es convencernos a todos de que la inflación es el principal flagelo y es el principal objetivo, bajarla. Y mientras el Banco Central y el gobierno trabajen en eso, la previsibilidad mayor, la economía crece más, las inversiones se pueden hacer en otro contexto y nos beneficiamos todos de eso, ¿no?